Buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Doris Balbín, soy del Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización que está organizando este conversatorio. Este centro de estudios forma parte del Centro Mundial de Estudios Humanistas, centro inspirado en la filosofía del nuevo humanismo universalista, fundada por Mario Rodríguez Cobos, eh, que tiene el seudónimo literario de Silo. Muchísimas gracias por participar en este conversatorio. Esta noche me toca a mí moderar. Judith me va a estar ayudando con las preguntas y César va a estar en toda la parte técnica. Este conversatorio se enmarca en los diálogos sobre aportes humanistas al momento actual abiertos por nuestro centro de estudios. Y ahora vamos a dialogar alrededor de un tema que nos parece totalmente actual, el de la oportunidad de instalar una renta básica universal e incondicional como el primer derecho a la vida. El solo mencionarlo en medio de una crisis sanitaria, económica y climática que venimos enfrentando como humanidad resulta retador y sugerente. Para abordar este tema tenemos el gran gusto de presentar a nuestros invitados que han aceptado acompañarnos esta noche. A Yilka Lazarte, ella es boliviana, psicóloga de profesión y es parte del Centro de Estudios Humanistas Chacana de Bolivia y activista de la Red Humanistas por la Renta Básica Universal. A Pedro Franque es muy conocido, peruano, economista, profesor principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigador experto en pobreza, salud y políticas sociales y con una amplia experiencia en gestión pública y en programas sociales. Y a Pepe José Luis Ceballos Anfosi, él es peruano, licenciado en Economía y Administración Agrarias por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es coordinador latinoamericano de formación de raíces libres y también coordinador de formación de Viernes por el Futuro Lima. Es además cofundador y sugerente general de Milpa Soberana. También tenemos a nuestra amiga Juana Pérez Montero, ella es española, o sea que está acá amaneciendo con nosotros, periodista y activista humanista, codirectora y coeditora de la Agencia Internacional de Noticias Presenza y maestra de la Escuela de Silo del Parque de Estudio y Reflexión Toledo, España. Como ya he mencionado, nuestro propósito como centro de estudios es abrir el diálogo con otras corrientes de pensamiento afines a las nuestras que están en la búsqueda de producir un cambio sistémico a los paradigmas vigentes ya caducos. Un diálogo que nos ayude a dar pasos hacia la construcción de una nación humana universal. Para esto, el conversatorio está organizado de la siguiente manera. Tendrá 2 rondas de intervención. En la primera, cada ponente va a tener 10 minutos para responder a las 2 preguntas que le vamos a hacer. Y en la segunda ronda va a tener 5 minutos para responder preguntas y para ello nos va, como ya les mencioné, nos va a apoyar Judy, quien va a estar recogiendo y agrupando las preguntas para pasárselas a los expositores. Bueno, también vamos a recoger las preguntas, vamos a recoger, mejor dicho, las preguntas vía el chat del Zoom o las preguntas que entren vía Facebook. Ya para esto cada expositor ha recibido preguntas, pero yo las voy a decir ahora también. Entonces invitamos a Yilka, a quien le pedimos desarrollar las siguientes preguntas. La primera que le hemos hecho es ¿por qué considera Yilka que la implementación de la renta básica universal e incondicional es fundamental en este momento histórico que estamos atravesando? Y la segunda es qué pasos deben dar los estados para que esta renta básica universal se instale en los países. Bien. Hola, buenas noches.
Un gusto estar acá con todos ustedes, con los amigos Pedro, Pepe, Juana, con el Centro de Estudios Humanistas en Perú. Estamos contentos de poder explicar un poco más acerca de la renta básica universal y por qué necesitaríamos esto en este momento. Todos sabemos que estamos pasando por una pandemia que simplemente ha sido una demostración de cómo este sistema económico y político actual no están al servicio de la humanidad. Porcentajes muy altos de la población no tienen acceso a salud, a comida, a un derecho a la subsistencia no existe y necesitamos urgentemente una respuesta de los estados y a nivel mundial también. Con la pandemia se ha acelerado lo que ya se veía venir, un sistema que ha ido decadentemente mostrando una situación donde la economía está puesta, o la mirada de la economía está puesta en el comercio, en el crecimiento, pero no está puesta en la humanidad. Entonces nosotros creemos que es necesario redireccionar el sentido de las economías. En este momento, este mayor crecimiento está perjudicando a nuestras poblaciones. Necesitamos cubrir las necesidades básicas de subsistencia, de salud y educación en todas nuestras poblaciones, no solo en Perú, a nivel mundial. Por eso mismo, la renta básica, como propuesta, tiene que sea un derecho universal. Tenemos en las constituciones, no en todas, derechos a la vida, derechos a la salud, a la educación. Pero ¿cómo es que tenemos derecho a la vida si no podemos subsistir? Entonces necesitamos que este derecho sea el primer derecho fundamental de todas las poblaciones. Necesitamos asegurar la subsistencia de cada persona. Necesitamos que sea universal precisamente por eso, para todos, desde el nacimiento hasta la muerte. Necesitamos que sea incondicional, que no esté ligado al trabajo, que no esté ligado a si tiene o no tiene dinero. Que sea suficiente, que permita que la persona, sea cual fuese, pueda sobrevivir por encima de la línea de la pobreza. Necesitamos además que sea permanente. Que sea permanente porque esta pandemia nos plantea una situación en este momento, sin embargo sabemos que de aquí a un tiempo más va a ser el 60% de la población mundial la que no va a tener empleo. Se nos ha dicho muchas veces que los países latinoamericanos somos pobres. En realidad hemos tenido muchas riquezas y todavía las tenemos. El tema es para dónde llega esas riquezas. ¿Por qué en este momento pedimos una renta básica universal? Porque existe riqueza suficiente en el mundo como para ser repartida en toda la población y todavía sobra. Otra cosa es que esa riqueza está en las manos del 1% de la población mundial. Necesitamos también observar cómo la economía neoliberal ha entrado a nuestros países y nos ha hecho creer muchas cosas. Una de ellas es que nuestros estados no sirven. ¿No sirven para qué? No servían para sus intereses. Los han hecho utilitarios a sus intereses. Un sistema de comercio, un sistema de productividad para cierto porcentaje de la población mundial le ha servido estos estados para brindarles posibilidades de pagar sueldos bajos, donde la gente no tenía dónde más elegir, teniendo que hacer trabajos, 2 o 3 trabajos para poder subsistir, hacer subsistir a sus familias. Nos han hecho creer además que las cosas económicas personales dependen de uno solamente. Cuando no nos informan que todo un sistema de mercado, un sistema de comercio, es el que tiene todas las variables puestas sobre el ser humano y sobre esa su posibilidad de trabajo o no.
hay, hay una situación donde existe el trabajo a montones, pero el trabajo remunerado no existe a montones. Había un estudio que hacían en Alemania y decían que eran, 56 billones de horas de trabajo remunerado y 96 billones de horas de trabajo no remunerado. ¿De qué trabajo estamos hablando? Del trabajo en los hogares, de la educación de los hijos, las obras sociales que se realizan. Es que nos han tomado el pelo. Nos han dicho convenientemente que hay trabajos interesantes a los que tienes que acceder. Por tanto, como ser humano tienes que correr y lograr ese tipo de trabajo. Con una renta básica, lo mínimo que nos estaríamos preguntando es ¿en qué trabajaría usted? Si usted tuviera una renta básica universal, ¿a qué dedicaría su tiempo? ¿Hemos tenido acaso nosotros la libertad de elección? Entonces, como parte de la renta básica universal, parte de la red de renta básica universal, estamos llegando a todas las poblaciones, primero que nada explicando la posibilidad que existe de que podamos llegar a esto. Ahora, ¿cómo hacemos con los países? ¿Qué necesitamos como países? Necesitamos empezar a abrir el foco, cambiar la dirección de nuestra economía. Necesitamos hablar de integración, necesitamos hablar de solidaridad entre los pueblos, basadas en las necesidades básicas de los pueblos. Nuestros países, nuestros estados, tienen que estar al servicio de la humanidad y no al servicio de la economía del mercado. No estoy segura si tengo tiempo todavía, no he contado el tiempo. Pero básicamente lo mínimo que podríamos plantear es esto. Necesitamos un encuentro de los pueblos, necesitamos verdad con el tema de la economía, necesitamos poder observar absolutamente todo lo que sí existe y saber para dónde va. Y todo ese dinero es posible y existe para todas nuestras poblaciones. Yilka, ¿y qué pasos tendrían que dar los estados para que ocurra esto, pensando en nuestros países latinoamericanos? He estado observando en algunos informes que hacen economistas y la verdad es que es un poco cruento en el sentido de que se escucha de cómo basar la economía, ¿no? En los intereses, cómo basar la economía en lo que sí se puede comprar y lo que se puede vender. Se habla de una baja, por ejemplo, del petróleo, porque ahora que estamos todos quietos, no se necesita petróleo. Se dice que hay una baja en todas las economías. Realmente, ¿cuánto se necesita en cada país? Realmente, ¿hacia dónde destina cada país ese dinero que tiene? ¿Por qué siempre estamos pensando en el PIB? Esa producción es lo único que generaría, esa es la pregunta que yo les hago a los economistas. ¿Solo la producción generaría un movimiento económico? Y además sabemos que entre los países estamos importando cosas que podríamos hacer en el país y estamos exportando cosas que necesitamos en el país. Por ejemplo, la quinoa aquí en Bolivia. Se ha empezado a exportar un montón y acá ha dejado de existir en un precio accesible para la gente. Ha subido. ¿Cómo es todo esto? ¿Cómo se maneja? Nosotros necesitaríamos que los estados dejen de subvencionar, por ejemplo, a los bancos. Hace poco nomás se ha sacado de las AFPs, acá en Bolivia, dinero para subvencionar a los bancos y que sean los bancos los que lleven el dinero hacia la gente para que exista movimiento económico. ¿Por qué no se le da a la gente?
porque el banco sí realmente tiene la capacidad de demostrar que va a devolver ese dinero, o es que hay unos grandes intereses que están de por medio. Tendrán que empezar los estados a pensar en los pueblos. Me parece que es la óptica la que tiene que cambiar. Gracias. Muy retadora tu propuesta. Cambiar de chip, como le dicen los chicos, ¿no? Bueno, ahora vamos a invitar a Pedro para ver si es que él, como economista, considera esta propuesta viable. Tiene dos preguntas. ¿Qué se necesita para que la renta básica universal e incondicional sea una realidad en el Perú? Poniéndote en esa postura, ¿no? ¿Y de qué manera la realidad socioeconómica del país podría ser determinante para la instalación de una renta básica universal? ¿Lo ves viable? Si sí, si no, ¿cómo? ¿Sí? Ok, buenas noches. Muchas gracias con todos por la invitación, por la oportunidad de compartir algunas ideas sobre este tema. Y bueno, yo soy partidario del ingreso básico universal o de la renta básica universal, pero me ha tocado un poquito el rol de economista, de ver, bueno, sacar los números, ¿no? Digamos, ¿no? Esa es nuestra profesión. Y bueno, también honestamente a veces es una necesidad de dimensionamiento real, ¿no? O sea, bueno, es más o menos claro de que, bueno, un tema que uno tiene que analizar si es que quiere, digamos, como ver el realismo y las posibilidades reales es cuánto saldría, ¿no? Me explico, ¿y qué posibilidades tenemos de juntar una cantidad de dinero como esa, ¿no? Entonces hice unos calculitos que en realidad son bastante sencillos, aunque desde luego hay mucho que uno puede como ajustar a los calculitos, ¿no? Porque hay muchas cosas por decir. Pero hice un calculito suponiendo esto. He partido de considerar que la renta básica podría ser algo parecido a la línea de pobreza, ¿ok? Entonces la línea de pobreza en el Perú son como $2 diarios, o sea, como 7 soles diarios, más o menos. Le he puesto un poquito holgadito, ¿no? Pero es más o menos así como está la línea de pobreza en el Perú, y digamos serían unos 200 soles mensuales. Entonces, que la renta básica sea 200 soles mensuales, no parece mucho. Ahora, el segundo elemento del cálculo que hay que tener en cuenta es para quiénes, ¿no? El universal, ¿qué significa exactamente? Yo he partido de esta idea, que tal vez es la que yo comparto, que es que universal es para todos, o sea, todos, incluyendo los niños. Porque a veces se puede considerar que la renta básica, algunos pueden considerar que es una renta básica ciudadana, digamos, ¿no? Para los mayores de 18 años, ¿no? Pero yo particularmente me parece que, digamos, no me parece lógico dar una renta básica, una lógica de renta básica que no considera que los niños también requieren un sustento y que las familias con niños chicos van a requerir más recursos, o una persona que tiene niños pequeños va a requerir más recursos que una persona que no tiene niños pequeños. ¿Me explico? O como si los niños no tuvieran una necesidad, digamos, ¿no? Entonces yo he hecho el cálculo suponiendo que los 200 soles mensuales deberían ser para los 30 millones de peruanos. Un dato grueso, miren, yo prefiero los datos como aproximados a los como demasiado precisos, que realmente no lo son, ¿no? Digamos por 30 millones de peruanos. Entonces, miren, 200 soles mensuales son 2.400 soles al año, y por 30 millones de peruanos eso da como 72.000 millones de soles. ¿Ok? 72.000 millones de soles al año. Y eso es más o menos 10% del Producto Bruto Interno. O sea, para darle a cada peruano, incluyendo todos los niños, 200 soles mensuales, requerimos el 10% del Producto Bruto Interno. ¿Ok? Esto es bastante, sí es bastante. En realidad, el tema crítico aquí, desde luego, es que esta pues, es una acción del Estado y por lo tanto requiere tener la recaudación tributaria, o sea, los ingresos fiscales que sostengan ese dinero. ¿Me explico? Eso me parece que es más o menos crítico, ¿no? Entonces, 10% del Producto Bruto Interno.
El tema crítico aquí, o el tema esencial para saber si esto es posible o no en el Perú, digamos, en la escala nacional, ¿correcto? Que es lo que estamos hablando, es la siguiente, ¿no? El Perú ahorita tiene una presión tributaria, o sea, una recaudación total del 14% del Producto Bruto Interno. Entonces, 10% es una cantidad sustancial. Para ponerlo de otra manera, el gasto en salud es como 3.5% del PBI más o menos. Esto sería el triple de todo lo que se gasta en salud todos los años. O sea, de todos los sueldos de los médicos, todas las medicinas, todos los equipos, todas las inversiones hospitalarias todos los años. Y algo parecido pasa, ¿no es cierto?, con la educación. Es más que el gasto en educación de todos los años. Entonces, es una cantidad sustancial. Eso creo que es lo primero que hay que dimensionar. ¿Ok? Ahora, desde luego, esto es considerando que son 200 soles mensuales para todos los peruanos, incluyendo los niños. Si la renta fuera menor, digamos 100 soles mensuales, que es bastante poco, bueno, el costo sería la mitad, esto es directo, y sería 5% del PBI, un poco más manejable. Ahora, tal vez el asunto que hay que, espero no estar enredando con los números, pero el asunto crucial aquí es el siguiente, ¿no? La presión tributaria en el Perú es 14% del PBI, pero es bastante baja en relación al promedio latinoamericano, a otros países de la región y a países un poco más desarrollados. Digamos, Argentina creo que tiene ahora una presión tributaria como del 28-30% del Producto Bruto Interno. Brasil debe tener algo más de 30% del Producto Bruto Interno. O sea, si el Perú tuviera una recaudación tributaria similar a Argentina, nos alcanzaría para dar la renta básica universal y nos quedaría todavía un sobrante. ¿Ok? Ahora, esto es fácil de decir y mucho más difícil de hacer, por supuesto, pero es como quien dice, estamos planteando lo que está como fuera del planeta, que no es posible imaginar, que es totalmente absurdo. Bueno, no. Un país cercano al nuestro, cuyo nivel económico no es, ¿no es cierto?, muy distante del peruano, ¿no es cierto?, tiene una recaudación de un nivel que a nosotros nos permitiría dar la renta básica universal, ¿ok? Entonces, ojo, esto es factible, digamos, ¿no es cierto? Si uno lo ve como hacen otros países, el nivel de ingresos que tienen otros países, ¿esto es posible? Sí, esto parece ser posible, digamos, ¿no? Sí creo que diría, la cantidad es significativa, sí es muy grande, ¿ok? 10% del PBI es enorme. Implicaría, digamos, si tenemos una presión tributaria, un gasto del Estado de 15% del PBI, una recaudación tributaria de 14%, un gasto de 16%, implica levantarlo, pues, el gasto público de 16 a 26. O sea, es un aumento sustancial, ¿ok? Es más que todo lo que se gasta en salud y en educación todos los años, ¿no? O sea, sí sería bastante fuerte. Sí sería bastante fuerte. Y posible, no, hay otros países que logran ese nivel de ingreso, ¿no? Sí, hay otros países que tienen ese nivel de ingreso. ¿Ok? Entonces, eso creo que es el primer nivel que habría que considerar o plantear, ¿no? Y luego me han planteado, creo que había otra pregunta, ¿no? Que es sobre, bueno, ¿cómo son las condiciones socioeconómicas del Perú, ¿no? Y creo que hay dos condiciones socioeconómicas que en el Perú hoy hacen que una política de este tipo sea, digamos, preferible en esta coyuntura, o que tenga algunas ventajas en esta coyuntura dada la estructura socioeconómica del Perú. La primera es esta, ¿ok? El Perú durante los últimos, no sé, 25 años ha optado por lo que se llaman programas sociales focalizados, que como ustedes saben es bueno, no es universal, es solo para los que decimos que son pobres, ¿ok? Entonces, clasificamos a la población, inventamos una forma de clasificar a la población entre pobres y no pobres y solo le damos a los pobres. En realidad el Estado peruano ni siquiera le ha dado a todos los pobres, sino sobre todo un grupo de pobres, pero digamos, la lógica ha sido focalizada. Pero ahorita en la epidemia es clarísimo que ese sistema no tiene ninguna posibilidad de funcionar, por lo menos en el próximo año, año y medio. ¿Por qué? Porque hay mucha gente ha perdido muchos ingresos. Entonces, gente que hace 6 meses no era pobre, hoy es pobre. Y el Estado, en la segunda parte de esto es el Estado, no tiene ninguna capacidad de seguir
a las familias en sus ingresos, ¿no? La lógica de la focalización diría, entonces vamos a saber exactamente cuánto gana cada familia cada mes y según cómo sepamos cuánto gana cada familia cada mes, ¿le damos o no le damos? Mire, eso puede ser pues es como una imaginación que a alguien le parece, puede ser simpática, pero que es imposible. ¿Me explico? En el Perú pues el 70% es informal, todo, o sea, hay miles de personas en las calles de Lima tratando de subsistir vendiendo cosas, ¿ok? ¿Quién y cómo va a saber cuánto ganan esas familias? ¿Cuánto gana hoy? Tal vez no el que está en la calle, el que tiene una bodeguita, el vendedor de periódicos, la señora que vende tamales en la esquina, qué sé yo. Es imposible de saber, me explico, es prácticamente imposible y eso, un sistema para recoger esa información no se va a hacer en 1 año y medio, 2 años. Entonces estamos en una situación en la cual hay millones de personas sin dinero y el sistema de programas focalizados no funciona. Y hay mucha gente que puede criticar por diversos conceptos la renta, una idea de un ingreso básico universal, pero incluso los que podrían defender, digamos, conceptualmente, teóricamente, ideológicamente, una idea focalizada y no universal, hoy se enfrentan con un problema muy real, que es su propuesta focalizada no tiene viabilidad. No la tiene. Y disculpen aquí que les cuente una cosa que espero que salga dentro de poco, que es, miren, tengo información de que el gobierno hace una semana discutió este problema. Se ha planteado este tema del bono universal, han tratado de hacer un registro de todos los hogares. Resulta que el gobierno se ha dado cuenta que hay 800.000 personas que no sabe dónde están. Y lo que a mí me parece gravísimo es que la decisión del gobierno hace una semana ha sido, y como no sabemos dónde están, no sabemos si tienen hogar o no, si están solos, si están en el hogar que estaban antes, no le damos apoyo. O sea, el Estado no sabe la información de la gente y le niega a la gente, a toda esa gente, como no sabe el Estado, le niega el apoyo. Que es como, perdón, es como que el Estado no lo sepa, es un problema del Estado, que no hizo bien el censo, que no hizo bien el registro, que no conoce su población. No es un problema de la gente, ¿no? O sea, es como un absurdo, ¿sí sabes? Pero es como que alguien que fue censado en 2017, a lo mejor, no sé, la mujer salió de la casa porque le pegaban, pero ahora está en otro hogar, pero el Estado peruano no lo sabe, entonces no la ayuda. Un joven de 18, 19 años decidió independizarse de su familia hace 2 años, el Estado peruano no lo sabe, no le da ayuda. Que es como, no sé si me explico, la lógica es absurda, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Y por último termino, creo que me extendí un poquito más del tiempo, con esto que es, entonces, la lógica de los programas sociales focalizados no funciona. El segundo gran tema es, para algunos, el tema de la informalidad, ¿no? Y entonces, buena parte de las políticas sociales en el Perú funcionan a través del empleo formal. Entonces, claro, uno tiene derecho a la seguridad social si es que está en una planilla. Uno tiene, no lo tiene. Y entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema con tanta informalidad? Con este nivel de pobreza. No sé si soy yo nomás, pero Pedro, no se te escucha. Hay problemas con el sonido, Doris. Sí. Quizás si quita la imagen se le puede escuchar mejor. Sí. Pedro, sería mejor que quites tu imagen para que se te escuche. Ya. Ok, ya. Termino. Disculpen que se cortó mi conexión. Termino con esto, que es como, bueno, en este nivel de informalidad, entonces, no podemos pensar en que vamos a resolver el tema del acceso a la seguridad social, esto sobre la planilla. La lógica refuerza, bueno, y disculpe, la primavera.
Bien, gracias, gracias Pedro. Ahora vamos a invitar a Pepe y le vamos a pedir desarrollar las siguientes preguntas. ¿Qué se necesita para que la renta básica universal e incondicional sea una realidad en el Perú? Es la misma que le hemos hecho a Pedro, considerando que también Pepe es economista, pero es economista especializado en temas agrarios. Entonces, desde el punto de vista del país, desde adentro, ¿cuál sería tu opinión, Pepe? ¿Y qué pasos necesitaríamos dar las organizaciones sociales y los distintos colectivos para que se instale una renta básica universal e incondicional como derecho humano básico? Y bueno, Pepe está, como ya les he mencionado, en Viernes por el Futuro y forma parte también del colectivo Raíces Libres. Y bueno, Pepe, a ver tu Muchas opinión. gracias. Muchas gracias, Doris, y gracias a todos y todas por estar acá presentes. Gracias también por la invitación a quienes organizan el evento. Como bien dice Doris, yo tengo una formación en economía agraria, pero gracias a los números que ha lanzado Pedro me voy a ahorrar toda esa numerología y voy a poder compartirles un poquito más de factores sociales, ¿no? Y sobre todo algo que me parece bastante importante, que son los factores socioecológicos, que en este contexto de crisis sanitaria, crisis climática, hacen bastante más incidencia y pues han derivado también, ¿no? Las cuestiones climáticas, el avance del extractivismo, del productivismo, del consumismo, han promovido la aparición de nuevas pandemias en nuestra historia, y obviamente con la masificación de este extractivismo y productivismo, pues las pandemias van a ser mucho más corrientes. E incluso lo mencionan expertos, expertas en la temática, ¿no? No sé si se me escucha bien, porque por ahí estoy viendo el chat y no sí, ya, buenísimo, gracias. Entonces yo justamente quiero rescatar algunas cosas que han ido mencionando Yilka, Pedro. Yilka mencionaba mucho la importancia de también la alimentación, ¿no? Y de los derechos humanos, y hay que rescatar y valorar de que hoy por hoy los alimentos se ven como una mercancía y son un derecho humano fundamental para la vida en realidad, ¿no? Así que cuando pensamos que el alimento es un derecho humano fundamental para la vida, los sistemas de producción agropecuaria, ¿sí? Los sistemas agroalimentarios en general deben también ser pensados como una estructura de derecho humano. Entonces, debe de haber una correspondencia como tal en los modelos de producción, ¿sí? Entonces, desde una propuesta un poco más técnica, quizás no tan economicista, pero que puede sacarse muy bien factores económicos y numerología, es el tema de las transiciones socioecológicas y sobre todo el tema de, para el ámbito agrario, transición agroecológica, ¿no? ¿Qué es la agroecología? La agroecología es una ciencia, práctica y movimiento que nos permite cambiar los modelos de producción, los modelos de alimentarnos y los modelos de distribuir los alimentos e ir caminando hacia lo que es la soberanía alimentaria. Esto de la soberanía alimentaria no es más que la autonomía de los pueblos, de nuestros pueblos, a poder decidir cómo producir, cómo alimentarse y cómo distribuir los alimentos de manera justa y permitiéndonos un acceso a alimentos culturalmente apropiados, sanos, seguros y soberanos, ¿no? Teniendo esto en consideración, ese para mí sería pues el primer paso a poder pensar y reflexionar sobre una renta básica universal e incondicional. ¿Por qué? Porque nos permite poder reestructurar las bases, los cimientos de las economías regionales, las economías locales, y la diferenciación también de cómo estamos avanzando en nuestro modelo de país, ¿no? Con estas visiones que lamentablemente siempre están vinculadas al modelo desarrollista, a la posmodernidad, y pues también viendo que es necesario, ¿no? El alimento es sumamente necesario para tener una salud óptima. Y hablamos que también los indicadores de alimentación que lanza la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, de que los índices de hambre, o sea, malnutrición en general, han crecido, ¿sí? Pero ojo, ahí yo quizás tengo que aclarar algo, que la malnutrición incluye la desnutrición, ¿sí?
y la sobrealimentación. Entonces, tenemos por un lado países como los nuestros, en la región andina, por ejemplo, que han tenido un proceso histórico de desnutrición crónica infantil, o desnutrición en general. Pero el avance del modelo económico y el avance del capitalismo han permitido de que esa desnutrición migre a una sobrenutrición que se traduce en sobrepeso y obesidad. Y hoy vemos en las estadísticas, incluso el día de ayer en los medios de comunicación, si es que mal no recuerdo, la decana del Colegio de Nutricionistas del Perú mencionaba de que justamente la mayor cantidad de personas que habían fallecido en Perú, nuestro país, por COVID-19, eran justamente en mayor cuantía quienes tenían obesidad, ¿no? Entonces, los sistemas alimentarios, agroalimentarios, se modifican y también vulneran a las sociedades. Entonces, el alimento es básico para pensar la salud y también la educación, porque una buena alimentación deriva también en un desarrollo cognitivo en las primeras etapas de la infancia, ¿sí? Así que justamente es para poder ir pensando en la construcción de un nuevo modelo, hay que ir pensando en transiciones, ¿no? Porque digamos que un cambio radical de un momento al otro a muchas personas les impacta y, como bien dijo Pedro, hay algunas resistencias, por así decirlo, o negativas, porque no saben diferenciar qué simboliza, qué significa y qué implica una renta básica universal e incondicional, a la cual yo apoyo, pero hay que ir por estas transiciones y desde mi punto de vista y de perspectiva, esas transiciones deben de caminar justamente hacia los factores socioecológicos y las dinámicas entre la humanidad y la naturaleza. ¿Sí? La defensa de nuestros territorios, por ejemplo, la ratificación del Acuerdo de Escazú, que justamente en Perú está siendo hoy día un tema bastante polémico por ahí, porque las empresas siempre van a estar interesadas en no ratificar ese tipo de acuerdos, porque va a vulnerar sus privilegios, sus accesos a capital y todo lo demás. Y justamente tratando de responder también a otra pregunta que estaba más vinculada a cómo debemos actuar las organizaciones sociales, es justamente organizándonos, informándonos, ¿no? Por ejemplo, desde los movimientos juveniles, venimos desde que arrancó la pandemia en un proceso de formación bastante constante y continuo, sobre todo para fomentar lo que es el pensamiento crítico ambiental y latinoamericanista, con una base también en las humanidades, porque es fundamental, ¿no? Muchas quienes estamos en las formaciones, sobre todo en el sistema educativo que tiene el Perú, no encuentran una educación con un enfoque humanístico, ¿no? Por ahí, salvo contadas excepciones, encontramos 1, 2, 3, 4, 5, máximo 10 universidades de las 100 y pico que hay, con un enfoque humanista. Entonces, nuestra educación también está orientada para producir empleados, ¿no? Empleados y empleadas, cuando la realidad debe ser de que las instituciones, universidades, institutos, cualquier centro de formación debe tener una formación para generar ciudadanía. Y este concepto de ciudadanía, pues, nos va a permitir a pensar con mayor solidez una renta básica universal e incondicional, una transición socioecológica, agroecológica y distintos tipos de transiciones, que hay un listado gigantesco de las mismas, que después en la segunda parte podemos compartir un poquito más. Así que, tomando esas consideraciones, nuestra educación está precarizada y es un privilegio, ¿sí? Nuestra alimentación no es la óptima, ¿por qué? Porque también hay problemas en nuestros sistemas de educación alimentaria, ¿no? Y también en cómo se generan los accesos a alimentos. El sector rural, sigue siendo el más afectado y se da justamente esta especie de paradoja o cuestión que confunde a muchas personas, porque aquellas que trabajan la tierra, que producen alimentos, ¿no? Porque justamente son los que acumulan los mayores índices de desnutrición crónica infantil, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el sector rural, el sector agrario, es el que acumula más desnutrición crónica? ¿Por qué acumula más pobreza? ¿No? Y, por ejemplo, en Perú siempre nos jactamos de que somos un país agrobiodiverso, de que somos el mayor productor de papa, y así un montón de productos más que nuestros países hermanos de la Abya y Alá también compartimos, ¿no? Esa gran diversidad biológica y cultural, pero
la forma en cómo distribuimos los mismos, las formas en cómo accedemos, ¿sí? Son desiguales, son totalmente desiguales, ¿no? Las polémicas de los transgénicos también, ¿no? Que supuestamente se plantean como una posición que permite abaratar costos, terminan encareciendo porque se producen en zonas de Amazonía, ¿no? Y toda la logística que implica después transportarlo a puerto, porque justamente la mayoría de los transgénicos son granos u oleaginosas que van a parar para China u Occidente, tienen que exportarse, y al exportarse pues se gasta una más energía, y ahí implica también este tema más económico que son las externalidades, que es el costo social. Entonces, nuevamente, ya volviendo un poco a la segunda pregunta, es poder fortalecer los procesos de formación, ¿sí? También de construcción del conocimiento, para ir pensando de manera crítica en cuáles son los factores que dañan, vulneran a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, para también repensar y reestructurar los modelos de educación, ¿sí? Y al reestructurar nuestros modelos de educación podemos reestructurar todos los sistemas, el de salud, el de alimentación, y así, etc., etc., etc. Y sobre Pepe, todo, sí, estás en el tiempo. ya, ahí cierro. Y sobre todo, poder pensar en un mundo más nuestro, más justo, y pensar en globalizar las luchas y pues globalizar las esperanzas, ¿no? Eso, ahí quería terminar. Gracias, Pepe. Bueno, has introducido la dimensión ecológica y socioecológica, como la has llamado, y la soberanía y seguridad alimentaria a esta problemática. Gracias. Entonces ahora invitamos a Juana a responder estas dos preguntas. ¿Por qué la renta básica universal e incondicional debe ser considerada como un derecho humano? ¿Y qué estructuras sociales, políticas y creencias derrumbaría la renta básica universal? Hola, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, se han ido tocando temas que también había previsto tocar, pero me parece que no estará de sobra insistir en ellos. Vamos a recordar que estamos hablando de una renta básica universal para toda la población, incondicional. A nadie se le pide que demuestre qué bienes, qué falta de bienes, si tiene ganas de trabajar, etcétera, etcétera, qué bienes tiene o no, decían, que sea individual, como planteaba Pedro, y bueno, Gilka también, y que sea suficiente, que al menos llegue al umbral de la pobreza. La pregunta era por qué una renta básica universal debe ser considerada un derecho humano. Bien, como anunciaba Gilka, porque aseguraría lo más básico, la subsistencia, y ello tendría enormes consecuencias físicas, psicológicas, sociales, etc. Si no está asegurada la subsistencia, el resto de los derechos sobran. Necesitamos asegurar que el cuerpo, que el soporte en el que habitamos pueda vivir y esté sano. Y una renta básica universal, incondicional, individual y suficiente permitiría asegurar esa base primera, imprescindible para sobrevivir. Y además pondría el piso para poder poner en práctica el resto de los derechos y que no se queden, para la mayoría de la población a nivel planetario, en un escrito recogido en una declaración fantástica llena de buenas intenciones. Amigos, tenemos que ser serios. Si nos declaramos defensores de los derechos humanos, hemos de ver cómo implementar mecanismos para llevarlos a la práctica. Hasta aquí nos ha traído, en el mejor de los casos, la caridad. Está bien, la caridad ha asegurado y sigue asegurando que un buen número de personas puedan comer. No todas las que pasan hambre, por cierto, como planteaba Pedro, no en todo el planeta, por cierto, aunque los gobiernos, presos del gran capital internacional, traten en ciertos casos, como pueden, de legislar para que esas migajas que el capital deja caer se repartan de la manera lo más justa posible. Pero si hablamos en serio, decía, hablemos de derechos. Para hacerlo, lo primero que hemos de cuestionar es la acumulación de la riqueza. Una riqueza que se acumula de modo escandalosamente inmoral
en manos de unas pocas manos, mientras mientras la mayoría pasa hambre, mientras la mayoría de la población a nivel planetario no tiene condiciones mínimas de vida digna, porque quienes acumulan esa riqueza les arrebatan esas condiciones. Es absolutamente inmoral que un solo ser humano, que uno solo, pase hambre en este momento con la cantidad de riqueza que hay. De implementarse una renta básica universal, se terminaría de golpe con el hambre en el mundo. Es un dato que no podemos obviar. Sería un paso en la redistribución de la riqueza y, como consecuencia, en ganar en justicia social. Pero además de terminarse con el hambre en el mundo, ello permitiría que otros derechos, como se avanzaba, puedan ponerse en práctica en todo el planeta. El derecho a la salud, a la educación, a una pensión en la vejez, etcétera, etcétera. Es decir, avanzaríamos ostensiblemente en contar con las mismas oportunidades para todos y con ello ganaríamos en libertad. Como ven, se produciría un efecto dominó que afectaría la puesta en práctica de otros derechos que, como todos sabemos hoy, son papel mojado para la mayoría de la población a nivel planetario. Si tenemos asegurado el derecho a la subsistencia, es decir, comida, agua, techo, energía, etc., tendríamos libertad para negociar un empleo, por ejemplo. Imagínense cómo cambiaría la situación de las mujeres, no solo porque no tendrían que depender, por ejemplo, de una pareja o expareja, a veces maltratadora, por cierto, que ya es mucho, sino porque se les reconocería el aporte impagable del trabajo de cuidados que desarrollan y que habitualmente no se paga. Y cuando se paga, se paga pésimamente. Un trabajo, el de cuidados, imprescindible para la vida, un trabajo que desarrollan habitualmente las mujeres, pero también muchas, muchas niñas. Y aquí entramos en el capítulo del trabajo infantil. Hablábamos del trabajo de cuidados desarrollado en no pocas ocasiones por niñas. Pero además está el empleo desarrollado por niñas y niñas. Me refiero al trabajo infantil, como apuntaba. Imagino que los apasionados defensores del empleo como medio de subsistencia, porque lo contrario dicen genera vagos, etcétera, etcétera, o porque el empleo, dicen, dignifica al ser humano, decía que imagino, espero, que los grandes defensores del empleo no pensarán que los niños también tienen que desarrollar un empleo para dignificarse, o bien para merecer sobrevivir. ¿O es que cuando los niños no son blancos o no han sido engendrados en ciertas zonas del planeta deberían tener menos derechos? Podemos imaginar por un instante, solo un instante, cuántas oportunidades se le abrirían a un niño que está empleado por un plato de comida o que se le paga menos de $1 al día por trabajar 10, 12, 14, 16 horas. ¿Podremos imaginar cómo le cambiaría la vida a esa criatura de contar con una renta básica? ¿Qué oportunidades se le abrirían a una niña que hoy se ve obligada a casarse con un hombre que le dobla, le triplica o más la edad y que queda embarazada nada más tener la posibilidad natural de que ocurra? Decía, ¿qué oportunidades se le abrirían a esa niña si tuviera medios, si tuviera la subsistencia asegurada desde su nacimiento? Porque todo esto del matrimonio infantil, con todo el relato de que es un cultural, etcétera, etcétera, sí, claro, es cultural, pero no es natural. Son prácticas culturales, sí, pero que se apoyan en gran medida en la pobreza, en la miseria de la niña que está condenada a casarse, porque su familia no puede mantenerla, o porque de este modo su familia puede comer. ¿Se imaginan si a todos esos niños se les diera la oportunidad de desarrollarse en plenitud como seres sagrados que son? Pero dejemos este capítulo tan doloroso de la historia del ser humano y en el cual desgraciadamente seguimos y que tanta riqueza produce, por cierto, para nombrar algunos otros derechos que podrían desarrollarse por la implementación de una renta básica. Hablo del derecho a la libertad de pensamiento y creencias, a la libertad de expresión, a la libertad de información,
todos condicionados, estos derechos, todos, si no tenemos la subsistencia asegurada. Como ven, sin el derecho a la subsistencia, todos los demás derechos están en cuestión. Podríamos nombrar otros derechos también. El derecho a la reparación histórica. Y aquí, además de mujeres y niños, hemos de hablar de pueblos enteros, regiones enteras del planeta. Pueblos esclavizados, expoliados, pueblos condenados a nacer, crecer, malvivir y morir en medio de guerras que facilitan ese expolio y que los condena a la miseria, a la enfermedad y la muerte. ¿Cómo cambiaría la vida de todas estas poblaciones de tener la subsistencia asegurada? Amigas, amigos, la riqueza que crece y crece cada día más por el aporte de todas y todos, esto es importante, si quieren volvemos sobre este tema después en las preguntas, la riqueza con la que hoy contamos, toda la humanidad, permitiría que todos viviéramos en condiciones de vida digna, con mayores oportunidades para todos en todos los campos, con mayor justicia y libertad, como decía. Ello nos ayudaría como sociedad planetaria que somos a comenzar a construir el mundo al que aspiramos la mayoría de las personas. Parte de esa aspiración quedaba reflejada en un papel en 1948. Esa Declaración de Derechos Humanos puede comenzar a concretarse para toda la humanidad si comenzamos por asegurar su subsistencia. Y ello puede llevarse a cabo con una medida como una renta básica universal, incondicional, individual y suficiente y permanente, como apuntaba Yelka. Eso es posible hoy. Hay riqueza suficiente, más que suficiente. Una riqueza, insisto, que es de todas y todos. Aquella declaración de intenciones, la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no habla exactamente del mundo ideal al que aspiramos algunos, pero de concretarse se estaría comenzando a escribir el primer capítulo de ese mundo. Un mundo en el que el ser humano pueda mirar su pasado y comprender que fue un error de cálculo que unos pocos se apropiaran de lo que es de todos y que apueste por reconciliarse con su propia historia. Un mundo en el que cada ser humano desarrolle el propósito que considere le hace sentir pleno y desde el cual pueda aportar más a la comunidad, a la construcción de nosotros. Un mundo distenso, un mundo más lúcido, con un nivel de conciencia más alto, un mundo no violento, un mundo a la altura del ser humano. El mundo que anhelamos y que, por cierto, nos merecemos. Sobre la segunda pregunta, ¿qué estructuras sociales, políticas y creencias derrumbaría la renta básica universal e incondicional? No sé si es posible prever derrumbes, todos los derrumbes, si es que los hubiera, y todas las consecuencias que tendría a nivel de estructuras sociales, políticas, etc. Pero algunas consecuencias podemos comprobarlas por las pruebas piloto hechas y otras podemos intuirlas. ¿Vamos bien? Se te acabó Okay. el tiempo. Si puedes resumirlo muy cortito. Bueno, lo voy a intentar, no lo aseguro. Bueno, sobre creencias, comenzaría a caer un paradigma, por ejemplo, que ya es insostenible y comenzaría a instalarse otro, en el que estaría disociada la sobrevivencia del empleo. Se pondría en cuestión la creencia de que la riqueza es de unos pocos. La riqueza es de todos y, por tanto, de volver a todos. Otro elemento que se pondría en cuestión es la cultura de la meritocracia, que hacemos nuestra, pero que responde al relato de los poderosos para justificar la apropiación de lo común y su posición de poder. Porque la verdad es que si fuera por méritos, muchos de los superricos deberían de estar en la pobreza más extrema. Ni que decir tiene si hablamos de empleos o trabajos de utilidad social. Entonces ahí se salvarían menos ricos aún. Otra creencia que caería es que el empleo dignifica. Otra arista del mismo relato, mítico por cierto, vertebrador por tanto del sistema de creencias que sostienen esta sociedad y en el cual hemos sido formados todos. Claro que algún premio tenía que tener tanto sacrificio, como ese de que el empleo nos dignifica. Eso nos dicen, pero nosotros decimos que somos dignos por el hecho de haber nacido seres humanos. Otra creencia que caería es que una renta básica generaría vagos.
La experiencia de pruebas piloto nos muestra lo contrario. Da posibilidades a quienes la reciben y fomenta el emprendimiento de quienes se benefician de ella. Ahora, también quizás habría otras consecuencias, o seguro, terminaría de golpe con la pobreza, que ya hemos dicho, que ya es motivo suficiente para defender una renta básica, y con ello avanzaríamos, como decíamos, en redistribución de la riqueza y en justicia social. Se verían puestas en cuestión ciertas relaciones que hoy son de poder de una minoría sobre la mayoría. Cambiarían notablemente las relaciones de dependencia y esclavitud o semi-esclavitud de un buen porcentaje de mujeres, niñas y niños, y también de empleados, del precariado que denomina Guy Standing. ¿Cuántos trabajadores reciben un salario que no les permite llegar a cubrir sus necesidades más básicas después de trabajar durante todo el día? Desaparecería el trabajo infantil, como decíamos, afectaría el empoderamiento y avance real de la mujer, de los pueblos originarios, de las minorías, mejorarían notablemente las condiciones en que vive una parte importante de los colectivos LGTBI, discapacitados, etc. Si rompemos con el temor a la inanición, la pobreza, la enfermedad y la muerte relacionadas con ellas, nos sentiríamos quizás con capacidad para defender mucho más abiertamente otros derechos. Si hablamos de políticas, claramente estaremos hablando de un cambio de dirección, porque estaremos hablando de políticas que ponen en el centro a las personas, la vida, y no a una minoría como ocurre hoy. Por otro lado, una renta básica, al generar muchísimas más oportunidades, más igualdad de oportunidades para toda la población, sin duda abriría un campo grande de posibilidades de transformación de todos los ámbitos que no podemos saber. Y quizás, y solo digo quizás, una renta básica podría ayudar a la democratización de instituciones y de todo el sistema. Podrían darse pasos en la horizontalización de toda la sociedad. Ello podría ayudar a construir estructuras sociales y políticas más inclusivas, más participativas. Avanzaríamos sin duda hacia una sociedad más sabia, más fuerte, más pacífica. Por otro lado, hablando de otro aspecto, al poder contar con nuestro tiempo, ganaríamos en libertad. Pero no creo que esté garantizado con esa libertad que ganaríamos que se transforme automáticamente, no creo que ello se transforme automáticamente en libertad en todos los ámbitos. Entonces, al mismo tiempo que nos aseguramos condiciones materiales de vida dignas, han de fomentarse la libertad de ideas y creencias, la construcción de redes y comunidad, la educación en valores y libertad, la educación integral, como apuntaba Pepe, y permanente, una educación que fomente todas las capacidades de cada ser humano, incluido su desarrollo espiritual, una educación que plantee el sentido profundo de la existencia, porque desde ahí todos los demás aspectos se enfocarán al servicio de la vida, de las personas y de la comunidad. Habrá que intencionar en muchos otros aspectos de la vida social e individual que influyen también en nuestra liberación, pero este es otro tema. Como apuntaba Pepe, habrá que trabajar y juntar intenciones en esta dirección, porque si las poblaciones conocieran los grandes avances que hay en diferentes sectores y que les afectaría... Perdón. Bueno, estamos necesitando urgentemente poblaciones esclarecidas y movilizadas que respalden a políticos valientes dispuestos a defender a sus pueblos. Muchas gracias. Disculpen el... Gracias, Juana. El largo. Sí. Gracias. Bueno, Judith, no sé cómo vas con las preguntas. ¿Ya tenemos preguntas? César, ¿le puedes dar el pase? ¿Me escuchas? Sí, Judith, sí se te escucha. Pero se va a escuchar eco. César, dale a Judith el pase con su otro perfil. César, ¿estás ahí? César, dale el pase a Judith con su otro perfil, el que dice Huawei. O si no, también puede mutear uno de los equipos con el que está, porque tiene dos equipos, ¿no? Ya,
Tienes muchísima razón, Pepe. ¿Qué tal? ¿Me Ok. escuchan? Sí, sí, Judy, muy bien. Ok, en realidad hay preguntas y hay comentarios. No sé qué preferirían primero, me parecen muy interesantes los comentarios que han estado haciendo nuestros amigos y sería bueno conocerlos también porque forma parte de todo el conversatorio que hemos planteado, ¿no? Y también tenemos algunas preguntas que han realizado, ¿no? A diversos. Dale, Judy. Menciono los comentarios. Ya hay diversos comentarios y después termino con las preguntas. Entre los comentarios, por ejemplo, Charlie mencionaba que los estados tienen dueños y no son los pueblos, sino la oligarquía. Los bancos privados deben prohibirse y que la renta básica es universal, incondicional, individual e inalienable. Ramiro menciona que el 10% que mencionaba Pedro Franque es bastante poco, ya que en Argentina, por ejemplo, hoy hace falta casi el 30%. Charlie menciona una renta básica no puede ser familiar. Luego también mencionan ya. Y hay una pregunta que, bueno, ya vienen las preguntas. Y las preguntas comienza, por ejemplo, Charlie preguntando una. En el momento que lo mencionó, ha sido en la intervención con Gilka, pero creo que podemos abrirla y nuestros invitados, nuestros panelistas podrían responder y ya deciden. Dice así: ¿se puede realmente concebir una auténtica democracia sin reconocer la dignidad del ciudadano, por consiguiente actor político y no esclavo con una renta básica que garantice los derechos humanos? Esa sería la primera pregunta. ¿Quién se anima? Evidentemente no. No se puede concebir una auténtica democracia sin reconocer, como plantea, la dignidad de ciudadano, por consiguiente, tal. Por supuesto que no. Coincido en esa apreciación. Okay. ¿Alguien más quiere agregar? Hay otra pregunta también que se le ha hecho en el periodo en el que estaba hablando Pedro. Pedro hablaba del 10% del PBI para poder financiar, ¿no? Sí, financiar precisamente la renta básica. Acá dice, Walter nos menciona, dice, como dice Pedro, es un monto grande, pero ese monto no sale de la economía, sino que regresa a ella a través del consumo. Todo va a ir a la industria de alimentos y a la agricultura, así que hay que completar la figura. Por favor, plantearle la pregunta a Pedro. Pedro, ¿nos puedes responder? Creo que ya no está en la sala. ¿No está? Me parece que no. ¿Te animas, Pepe? O alguno de los invitados, claro. A ver. Voy a buscar la pregunta. Ahí está. No, es que no encuentro bien la pregunta. A ver, Ver a Judith a leer. claro. Como dice Pedro, es un monto grande, el monto del 10% del PBI. Pero ese monto no sale de la economía, sino que regresa a ella a través del consumo. Todo va a ir a la industria de alimentos y a la agricultura. Así hay que completar la figura que mencionaba, ¿no? Sí. Por ahí quizás Walter quiera abrir su micrófono y comentar un poco más a qué se refería y no sé si es que es posible hacer interactuar a los compañeros. Claro, también es una buena alternativa. ¿Puedes hacerlo, César? Abrirle el micrófono a Walter. Sí, ellos pueden activar su micrófono. ¿Es desactivado o silencio? ¿Sí?
Jude, he enviado una pregunta. ¿Perdón? He enviado una pregunta en el chat. Sí, sí. En este momento vamos a pasar mientras, a ver, volvemos a la de Walter, ¿ya? También mencionó una pregunta a Estefano. Sí, bueno, podríamos La hablar de de Estefano. Walter. Yo dos preguntas. Sí, pero... Sí, no hay problema. Volvemos a Walter, Daniel, no hay ningún problema. Pero hay una pregunta que hizo Estefano, que menciona, y la antigua Tobin Tax no podría ser implementada. El Tobin Tax estuve buscando para poder un poco, y si no le abrimos el micrófono a Estefano, es un impuesto sobre las conversiones spot de una moneda a otra. A eso se refería, creo, Estefano, y está preguntando si no podría ser también implementada. Claro, tendrían que utilizarse todos, tendrían que utilizarse todos los mecanismos posibles para que exista esa implementación. No solo esto, ¿no? Se necesita, por ejemplo, revisar el tema de los impuestos. ¿Cómo es posible que te cobren a un zapatero, no sé, a un vendedor de tienda, de barrio, le cobren lo mismo que a una transnacional en los impuestos? ¿Cómo es posible que se mida a las personas de la misma manera cuando tienen ingresos totalmente distintos? Hay ingresos de hambre. Estaba viendo las estadísticas de Perú y decían que en el agro el 85% del agro son minifundistas, son los que más se rompen. Y ellos tienen que estar laburando mucho más fuerte que las empresas transnacionales que se vienen con toda su maquinaria. Entonces sí, se necesita implementar todas las posibilidades. Ahora, para esto se necesita sí o sí que exista una voluntad política. Porque no es un tema de las personas, es un tema de los políticos. Ellos son los que tienen que lograr implementar. Hay muchas de las políticas en todos los países que benefician no a la población, sino a las transnacionales. Acabo de ver, terminaste, Yelka, ¿verdad? Acabo de ver la pregunta de Walter, que refuerza a Daniel, ¿sí? Sí, yo creo evidentemente que en la medida en que se dé una renta básica, eso va a volver, va a generar una economía circular, por decirlo de algún modo. De hecho, hay defensores de la renta básica que no son en absoluto, ¿cómo decirlo?, personajes conocidos por ser defensores, o sea, por ser activistas sociales, ni nada por el estilo. Hablo de grandes empresarios como el presidente de Facebook, por ejemplo, de Twitter, de Tesla, en grandes empresas cuyos directivos defienden la renta básica y desde mi particular interpretación porque ven que si no se les cae el negocio. Es decir, que sí ven ese planteamiento. Ven que en la medida en que se dé, va a seguir, va a volver se va a mover la economía y va a seguir funcionando todo. Más allá de las intenciones que puedan tener, que yo las desconozco, puedo imaginarlas, ¿no? Pero lo cierto es que es así. Si hay medios económicos, la gente va a consumir y va a volver al circuito económico. Daniel, no sé si quieres decir algo porque justo me pilla tu cara aquí. Y... Acá en Argentina hemos experimentado claramente que cuando se le da dinero a la gente más pobre, es cuanto más se dinamiza la economía. Claro. En cambio, si le das dinero a los que tienen mucho, no se dinamiza nada, porque ellos simplemente lo guardan y se acabó. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Daniel. Y se hablaba de otra cosa, y mete otro elemento, se hablaba de otra cosa en una intervención.
Bueno, no porque hay varias preguntas, no me voy a enredar con el tema, pero sí solamente apuntar que en toda la pandemia los grandes ricos están ganando mucho más. Y doy un solo dato de España, que he comentado en otras intervenciones. Durante 2 meses y medio, en los momentos de mayor pandemia, cuando la gente estaba sin poder salir de la casa, cuando la economía de millones de personas ha caído, absolutamente, y han caído en la pobreza muchísima más población de la que había ya, 23 individuos, 23 personas, las personas más ricas de este país, ganaron 19.000 millones de euros. Y protestaron algunos de ellos porque se entregaba 3.500 millones de euros para el ingreso mínimo vital, que es un ingreso para pobres que el gobierno español ha dado durante el tiempo de pandemia a la gente que está, bueno, a la gente que está en una situación de extrema pobreza. Así es que, bueno, son datos a tener en cuenta, ¿no? Yo quisiera comentar algo al respecto, breve. Justamente algo que se mencionaba era de que el Estado tiene que tomar la posta para poder hacer políticas públicas y todo lo demás, pero me parece también que la incidencia política es fundamental para poder gestar cualquier tipo de acción, ¿no? Y para poder construir políticas públicas. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, se da en Argentina con la Unión de Trabajadores de la Tierra, que han venido apoyando un montón de movimientos, movilizaciones y organizaciones con actividades como por ejemplo el Verdurazo, donde acercan a la sociedad civil las problemáticas que ocurren en el campo. Y esas problemáticas que ocurren en el campo se transforman también en propuestas y el año pasado, no, el 2018, hubo un Foro Nacional Agrario Popular y Soberano, o por ahí me equivoco el nombre, quizás algún compañero de Argentina lo pueda corregir, donde se debatía esto y se ponía la impronta de cómo alternativizar el sistema agropecuario para mejorar las condiciones de la agricultura familiar, que justamente como dice Yilka, son justamente los pequeños productores, productoras, la agricultura familiar, campesina, comunera, indígena, quienes se ven mucho más afectados por las transnacionales, ¿no? Y está siempre la relación 70-30 a nivel global, o al menos a nivel latinoamericano, donde el 30% de los latifundios acumula el 70% de la producción y de la riqueza en el sector agropecuario, mientras el 70% que está destinado o que está enfocado en la agricultura familiar, obtienen el 30% de las riquezas, o de las ganancias o beneficios dentro de ese sector. Y yo sí me atrevería a cuestionar lo que es la economía circular por una cuestión ecológica, que es la primera y segunda ley de la termodinámica. Por la primera y segunda ley de la termodinámica no se podría tener una economía circular, ¿sí? Porque esa energía se va disipando y se tiene que gastar mucha más energía para poder recuperar estos canales económicos y todo lo demás, ¿no? Por eso, desde lo personal, aplicaría quizás más un poco lo que es la economía ecológica que la economía circular. Eso. Ok, Pepe, es cierto que es muy importante la participación de la población. La población debería poner, o es la que llamada a poner los temas en agenda para que los gobiernos puedan implementar nuevos derechos, implementar lo que realmente necesita cada sociedad, ¿no? Ahora, les comento, hay tres preguntas que han coincidido. Preguntan, ¿dónde se aplica a cabalidad la renta básica? Pregunta Johnny. Y también pregunta a Cristian, ¿existe algún país que tiene la renta básica? Y Cristian mismo también dice, ¿qué experiencias exitosas o no hay al respecto? ¿Quieren ubicar un ejemplo, alguna experiencia que se haya desarrollado sobre la renta básica? Yilka, Pepe, no sé si queréis contestar o contesto. No sé. Dale, Juana. Ya. No existe en ningún país una renta básica universal, incondicional y suficiente. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿vale? Pero se han hecho pruebas piloto, todas han tenido unos resultados muy interesantes para lo que estamos planteando, y aunque no es suficiente, sí existe una experiencia desde los años 70 en Alaska, que es una renta universal, incondicional,
e individual, que es una renta que se le da a final de año, un dividendo que se le da a todos los ciudadanos como compensación por la extracción del petróleo, un bien que no es, o sea, que se va a ir perdiendo. Renovable, no renovable. No es renovable, perdón, sí. Y como se entiende que el subsuelo también es de toda la población, es un bien que le corresponde a toda la población, se la compensa por ese bien que está perdiendo. Suelen ser unos $2.000, alrededor de $2.000 al año, y eso evidentemente no resuelve la economía de una persona, ni la economía familiar, pero sí ayuda, según declaraciones de muchos de ellos. Eso podría ser. Y luego se han hecho experiencias piloto, se han llevado a cabo experiencias piloto en diferentes países, en India 2 veces, por ejemplo, hasta donde yo sé, en Namibia, en Kenia, en Irán, por cierto, se dio una renta básica a toda la población, pero allí solamente para los hombres. Pero bueno, no fue universal, ni fue incondicional, tenías que ser hombre, pero sí se le dio a toda la población. La quitaron porque había mucha presión, la misma presión que en otros países hay, para que no se le dé porque genera vagos, porque etcétera, etcétera. Los mismos argumentos. Por ejemplo, en Barcelona, aquí en España, se puso en práctica una experiencia piloto por parte del ayuntamiento, del actual Ayuntamiento de Barcelona, y terminó en diciembre pasado. En esa experiencia piloto pusieron en marcha 4 tipos de rentas. Una de ellas era incondicional, todo esto, lo mismo, pero no era universal. Estamos hablando de que han trabajado como con 1.000 personas. Y la experiencia piloto, que todavía está por conocerse los resultados, tenía como objetivo demostrar que cuando a la gente se le entrega una cantidad de dinero sin condiciones, la gente no es idiota. La gente la aprovecha para las necesidades que tiene, ¿no? Estoy viendo lo que dice Rami. Brasil es el único país con una ley de renta básica universal promovida por Eduardo Suplicy, ex senador y hoy no recuerdo cómo se llama en portugués o en brasileño, pero aquí sería concejal del Ayuntamiento de Sao Paulo. Pero nunca la reglamentaron exactamente. Pero ahora mismo hay un montón de parlamentarios que la están defendiendo. Se ha organizado, hay una organización de parlamentarios de distintos partidos que están defendiendo y están tratando de llevar adelante el tema. El vereador Suplicy, eso, gracias Hugo. Bueno, y hubo una experiencia muy interesante de 1974 a 1979 en Dauphin, en una ciudad de Canadá. El padre del actual presidente del gobierno canadiense la puso en práctica, siendo presidente él también, y la experiencia fue muy interesante, cambió radicalmente la situación a nivel individual y colectivo. Los chicos terminaban de estudiar la educación básica, las madres podían dedicarse a cuidar a sus hijos, bajó el alcoholismo, bajó la delincuencia, es decir, hubo un montón de factores que fueron muy interesantes. En Finlandia hubo una prueba de 2 años, pero han sido experiencias piloto. Así es, como plantea Ramiro. En Namibia redujo la desnutrición infantil del 40% al 10% en las poblaciones, en las aldeas donde se puso en marcha. Tenemos que trabajar, en realidad yo creo que se va a producir un dominó. Si en un país se da, se va a ir generando en otros. El tema es que haya un gobierno que se atreva a ponerlo en práctica. Por ejemplo, en Corea del Norte había un representante del gobierno, en una rueda de prensa le preguntaban y decía, sí,
vamos a ver en qué países está, cómo va funcionando y nosotros lo implementamos. Bueno, como no se ha implementado en ningún lado, tampoco ellos lo han implementado, pero alguien tiene que empezar, ¿no? Claro, gracias Juana. Hay otra pregunta también de Ricardo, pregunta, como una tendencia a privatizar todo, ¿crees que sería necesario empezar a estatalizar toda la producción de los insumos básicos y materias primas de cada país para poder generarse? Si puedo, sí es claro, necesario, es sumamente necesario, porque existen las quiebras fraudulentas, ¿no es cierto?, cuando estas empresas privadas hacen todo este manejo, dicen que ya no funcionan, pero durante el tiempo que han estado trabajando, todo el dinero que han estado recaudando de este país se lo han llevado a otros espacios, otros lugares. En Bolivia hemos tenido varias situaciones importantes que han cambiado la situación del país, por ejemplo el tema del petróleo. Cuando se ha nacionalizado el petróleo hemos tenido un porcentaje, un 80% se recuperaba para el país. Hemos tenido juicios inclusive para estatalizar Entel, que era la empresa más grande de servicios telefónicos, y con todo eso se han generado las riquezas del país, que han sido divididas y han sido llevadas a bonos también, que han sido un intento de aportar hacia las poblaciones, pero comprendemos que es también una necesidad mayor de todas nuestras poblaciones, no solo de los políticos, de todos nosotros, de cambiar el enfoque que tenemos del tema de el dar el dinero. Estaba viendo una pregunta por ahí que decía si hay experimentos exitosos o si hay en algún lugar donde esto sea exitoso. También hay que preguntarnos cuál es el enfoque de esa pregunta. ¿Exitoso en el sentido de lo económico o exitoso en el sentido de lo que favorece al ser humano? Entonces, basta cuando salimos a las calles. Nosotros hemos estado caminando en las calles preguntándole a la gente y hay algo que esta política neoliberal nos ha metido en la cabeza y es el tema de la desconfianza hacia el otro. Es la desconfianza hacia tu propio hermano. Entonces tú le preguntas a la persona, ¿tú qué harías con una renta básica universal? ¿Te serviría? Y directo la mirada se te va hacia afuera y dicen, no, la gente se lo gastaría, sería un tremendo desgaste para nuestra población, para nuestro país. No, un cachito. ¿A ti te sirve? ¿Te serviría? Bastaría con preguntarnos nosotros si nos serviría para inclusive revisar nuestras propias vocaciones, si lo que estamos haciendo nos parece interesante o no. ¿Cuánta gente atendemos nosotros por el problema del estrés, por no saber qué es lo que van a comer al día siguiente sus hijos o ellos, si van a perder o no van a perder el trabajo? Entonces el tema es el enfoque hacia el ser humano. ¿Qué es lo que necesita el ser humano para ser libre de elegir qué es lo que va a hacer en su vida? Entonces cuando tú te lo preguntas a ti mismo, tienes la oportunidad de decir, ¿qué es lo que quieres hacer? Y ahí es donde podríamos preguntarnos, todos nosotros, preguntémosles a los más cercanos, los jubilados. Hay muchos jubilados que te dicen, ellos es como nos han respondido, nosotros tenemos una renta básica universal, porque somos jubilados, ya recibimos el dinero sin trabajar, pero yo quiero trabajar y sigo trabajando. Entonces el tema es revisar qué es lo positivo de una renta básica universal. Y a Pepe le diría, Pepe, así como se ha trabajado con el tema de lo alimentario, necesitamos trabajar todas las organizaciones juntas para que esto sea un derecho humano. Necesitamos trabajar para que toda nuestra población esté educada en que su derecho de vida es lo que se está peleando. En todo caso, disculpadme que sume una cosa, no tiene nada que ver la situación en la defensa de la renta básica
universal, incondicional, suficiente, individual y permanente, no tiene nada que ver con lo que experimentábamos hace 2 años y medio. En la primera charla en la que yo participé, en el primer taller en el que participé en Lima, si se acuerdan Doris, Judith, etc., era, si no recuerdo mal, octubre del 2017, era hablar de renta básica, era chino, ¿sí o no? Sí, así es, así es. Cuando estuve hace un año y pico en Bolivia, no era chino, era japonés, ¿ok? O sea, y así siguiendo. Y ahora se está hablando de renta básica en todo el mundo. ¿Por qué? Porque las situaciones se dan en estructura, no se dan aisladas unas de otras. Este sistema no da para más. Como planteaba Pepe, de algún modo tiene que producirse un decrecimiento y de algún modo se va generando, el propio sistema genera, de una manera, de otra, por accidente, intencionadamente o no, va generando situaciones que hace que se vaya produciendo toda esa concentración de riqueza, pero también que se vaya produciendo toda una implosión y que vayan surgiendo situaciones de pura necesidad. Es decir, lo que nos estamos jugando en este momento es la vida. Hablemos del aspecto que estemos hablando. Y entonces, cuando nos estamos jugando la vida, ahí salen las necesidades básicas, ahí nos ponemos. Empezamos a cambiar la cabeza por necesidad básica. En muchos lugares no están de acuerdo con trabajar a nivel, o sea, por educación no se nos ha enseñado a trabajar de manera comunitaria. Pero surge la pandemia, y acá en Madrid, las instituciones que reciben ayuda del Estado, las instituciones estatales, regionales y municipales no dan respuesta, pero las organizaciones no gubernamentales, que son financiadas desde el Estado o desde la autonomía, o sea, desde la región, etcétera, tampoco pueden dar respuesta porque tienen que cerrar por diferentes razones, aunque algunas permanecen. ¿Qué hace la población? La población rompe temores, rompe individualismos y se organiza y empieza a comprar comida y a repartir comida y llevarla a la casa de la gente que no puede salir. Desde la base social está la solución. Y una renta básica hoy se plantea porque hay una necesidad fundamental de ella y porque además podemos financiarla. Es verdad, corresponde con el 10, con el 20, con no sé qué del Producto Interior Bruto. Eso no se lo plantean en ningún país cuando rescatan bancos. Nadie se plantea de dónde sale, como planteaba Yita, de dónde sale ese dinero. Hay que rescatarlos y se los rescata y punto. Y en España todo el rescate de los bancos en la crisis del 2008 sale del fondo de pensiones para jubilados y sale de ahí y nos quedamos sin fondo. Y ese fondo se había ido construyendo a partir del trabajo, de lo que había ido acumulando la gente con todo el trabajo de toda su vida. Y no pasó nada, ¿eh? No pasó nada. Y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, presionaron para que este país privatizara, como apuntaba Ricardo, privatizara servicios públicos. Y hoy viene la pandemia y los servicios y la sanidad, que es vital, no tiene recursos suficientes. ¿Por qué? Porque esos dineros, se privatizó y esos dineros fueron a los mismos fondos internacionales, capital financiero, etcétera, etcétera. Así es que yo creo que estamos muy avanzados respecto a hace 2 años y también respecto a 1 año, y yo creo que esto va a ir mucho más rápido de lo que creíamos, porque las propias circunstancias nos están obligando a ello y porque la gente, de todos modos, es inteligente. Las poblaciones, cuando tocan con la necesidad, se convierten en inteligentes. Está saliendo lo peor en este momento de la pandemia, pero se está generando una solidaridad enorme a nivel planetario también. Y yo creo que eso es fundamental, que es un valor. Entonces, a mí no me importa si el otro ha trabajado o no, si está dispuesto a trabajar o no, a mí me importa que el otro coma y que el otro tenga un medio sanitario que le cubra si se pilla un coronavirus, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que eso que me pasa a mí le pasa a mucha gente por lo que veo a mi alrededor, ¿no? Y en todo el planeta. Así es que yo creo que vamos avanzando muchísimo. Sí, así es, Juana. Quiero mencionar también los comentarios.
quiero mencionar los comentarios que están realizándose en Facebook también, porque también estamos emitiendo en vivo. Nos comenta, nos pasa los comentarios Erika y dice, hay una fuerte creencia que lo que produce el desarrollo es la llamada iniciativa privada para hacer negocios, es decir, que el motor es el ganar y acumular dinero. Esto se complementa con la creencia que una renta básica lo que produce es más flojos, que no se interesaría por crear ni producir y todo esto todo se estancaría. Eso es una pregunta de Leticia de Chile, nuestra compañera. Ya habías hablado sobre eso también, Juana, podemos ahondar un poquito más. Y hay una más, dice Iván Nicolás Cepeda Alcota, se señala, en Chile, nacionalizando los productos mineros, se puede financiar más que una renta básica universal. Por supuesto. O sea, si todos los recursos, si los recursos que hay en Perú, en Chile, en Brasil, en Bolivia, en Argentina, en Latinoamérica, se pusieran al servicio de la gente, como se planteaba, por supuesto que hay recursos. El tema es que los sacan, lo expolian y se los llevan además fuera del país, la riqueza, y se queda cada vez en menos manos, como se apuntaba antes, ¿no? Perdona, Doris, ¿me vuelves a repetir lo que me decías? Lo que se planteaba por Facebook. Ah, lo de que genera vagos. Eso no es cierto. Eso está demostrado que no. Eso es mentira. La gente, cuando tiene asegurada la subsistencia, cuando recibe un dinero, por ejemplo, una asignación monetaria, la gente lo que le da es vuelo para emprender. Y en general, lo que hace la gente es poner su pequeña empresita o se permite dejar un trabajo que es esclavizante, que no le da ni para comer, para poder aceptar un trabajo mejor. Lo que hace es dinamizar absolutamente a la gente, le abre el futuro. Así es que, y le pone justamente a trabajar, en muchos casos, que se sienten absolutamente bloqueados ante cuando no tienen medios de subsistencia, ¿no? Así es que no, se produce todo lo contrario. Pero antes sí aludía, a ver, ese señor que recibe una herencia porque su padre era un rico y un estafador, el hijo que recibe esa herencia, ¿qué ha hecho? ¿Qué mérito tiene para tener esa herencia? Y nadie cuestiona lo que tienen los ricos. O ese señor que acumula riqueza, que saca el cobre de Chile o saca el litio de Bolivia, por ejemplo, y se lo lleva no sé dónde. ¿Qué es lo que hace ese señor? Que merezca no sé, un calificativo positivo. No lo sé. ¿Por qué? El tema es que hemos hecho nuestro el discurso de los poderosos. Eso se llama cabeza de esclavos. Y es muy grave el tema. Eso es lo que tenemos que cuestionar, ese sistema de creencias. Y soy dura con el tema porque me indigna que en este momento esté pasando lo que está pasando, la gravedad de lo que hay y que se estén haciendo más ricos en plena pandemia los que nos han robado tanto. Bueno, Yo así es. quisiera Es realmente comentar algo. indignante, pero también hay propuestas. Dime, Pepe. Sí, yo tengo que retirarme en breve, así que quería mencionar algo que no me parece que está importante mencionarlo, vaga de redundancia. Es la reforma agraria integral, ¿sí? Que me parece fundamental para reconstruir y reorganizar nuestros sistemas agroalimentarios, porque justamente es una demanda también de nuestros pueblos, de las comunidades campesinas, productores, productoras, donde se pide tierra, techo y trabajo, o inclusive otros con la consigna de tierra, pan y trabajo, ¿no? Así que pensar en una reforma agraria, pero una reforma agraria integral, nos permite también poder unirlo con esto que estamos mencionando de la renta básica universal e incondicional, porque justamente se ha estado hablando, Juan estaba mencionando de que lo fundamental es poder pensar en que la otra persona tenga alimentos, ¿no? Pero ¿qué tipo de alimentos? ¿Alimentos que producen las industrias? ¿Alimentos ultraprocesados? No, creo que no. Justamente todo lo contrario. Entonces, ahí es donde se piensa en alternativizar los sistemas de producción alimentaria, y esa producción alimentaria que produzca pues alimentos sanos, seguros, soberanos y culturalmente apropiados, ¿no? Porque también está esas lógicas y las dinámicas de que, bueno, vamos a producir alimentos fáciles, en términos medios no tan técnicos, para simplemente pensar en la productividad, ¿no? El productivismo siempre. La cuestión es poder
reorganizar nuestros sistemas alimentarios desde una visión cultural, biocultural, una educación que tenga un enfoque valorativo hacia lo que es la etnoecología. Y la reforma agraria pues nos debería permitir, una reforma agraria integral, disculpen, debería permitirnos caminar hacia ese horizonte, ¿no? Yo les invito a poder justamente revisar al respecto de la reforma agraria integral con la vía campesina, que es una de las propuestas más interesantes que se llevan a cabo, y sobre todo lo que es la cuestión agraria, que hoy está muy en debate en Brasil, por ejemplo, y en varios territorios de nuestra América Latina, nuestra patria grande. Yo les quiero agradecer el espacio, voy a ya despedirme porque tengo otra reunión, ¿sí? Así que me ha gustado mucho compartir ese espacio con cada uno y una de ustedes y espero poder encontrarles en otros espacios, en otros momentos, y nada, gracias a la organización por permitirme compartir un poco mis pensamientos. Muchas gracias. Gracias a ti, Pepe. Un gusto. Un gusto, muchas gracias, cuídense. Y ya también... Gracias, Pepe. Y ya también cierro el bloque de preguntas para darle pase a Doris con un pensamiento un comentario que está haciendo Ricky que es bastante optimista. Dice, con una renta básica mucha gente podrá hacer finalmente un trabajo que ama. Lo hará de la mejor manera. Ay, se cortó. No se cortó, se te escucha. No, sigue. ¿Sí? Ya. Con una renta básica, mucha gente podrá hacer finalmente un trabajo que ama. Lo hará de la mejor manera y no porque tiene que sobrevivir. Con esto cierro el bloque. Hay más comentarios de los amigos. Les agradezco y le doy el pase. Sí, Judy. Bueno, para ir cerrando, primero agradecer a nuestras invitadas, que son las que han quedado en este momento, y quisiera recoger algunas ideas fuerza que me parecen muy interesantes, ¿no? Esta idea primera de desligar el tema un derecho que no esté ligado al trabajo, o sea, el derecho a sobrevivir no ligado al trabajo. Me parece que eso es una cosa básica para entender la renta básica. Que existe más, que nos dijo Gilka, 67 billones de horas de trabajo no remunerado, imagínense ustedes, ¿no? O sea, nos sostenemos en el voluntariado de mucha gente que no recibe nada y lo hace porque quiere hacerlo, en el caso del cuidado, como ya se ha mencionado, o lo hace porque quiere servir a la gente con trabajos voluntarios. La otra idea que dejó Pepe es de que nuestros estados no tienen capacidad para seguir a los pobres, entonces lo más práctico es entregar a todos y después eso se puede recuperar, aunque él no lo dijo, se puede recuperar vía impuestos, los que tienen ese dinero vía el consumo, y también colocando, parece que acá necesitamos colocar impuestos también a los más ricos, que no se ha dicho, pero sale como consecuencia, ¿no? Una idea central que dejó Pepe que me parece muy importante es que propuestas como la renta básica tienen que ir vinculadas a otros cambios estructurales en el sistema. Porque ¿qué hacemos? Que si se les da la renta básica a la gente y lo que se oferta es arroz que viene importado, arroz blanco que no alimenta, en lugar de aprovechar todo lo que es nuestra biodiversidad cultivada. Entonces son cambios que tienen que irse dando de manera conjunta, y en ese sentido podrían haber alianzas de la gente que está trabajando el tema de la renta básica con otros colectivos que están planteando un cambio sistémico, como todos los aspectos que nos dejó Pepe, ¿no? Y que, bueno, están totalmente vinculados. Te alimentas bien, con alimentos sanos, vas a tener más salud, ¿no? Y educación. Y que desde los colectivos requerimos incidencia política para generar la voluntad política, como decía Gilka, que lo que me conmovió mucho es esto que dice Juana, ¿no? Que estamos en una situación inmoral, ¿no? O sea, no puede ser de que o sea, que ni un solo niño más debe morir de hambre. Y eso es para todo el mundo, que la renta generada
por la humanidad a lo largo de su historia, a esa renta tenemos derecho todas y todos, ¿no? Entonces eso me parece muy potente para plantear la renta básica universal como derecho, y porque eso nos permitiría ganar en libertad y de esta manera cambiar o ir a otro estado de conciencia de la humanidad, porque mientras permanezcamos en nuestros miedos y en nuestros temores a la muerte vinculados con la subsistencia, no vamos a poder dar el paso siguiente, ¿no? Ganar en libertad y en ampliación de conciencia. Muchísimas gracias por eso. Les queremos dejar ahí los datos de a dónde pueden dirigirse si quieren seguir ahondando en el tema. El Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización, pueden seguirnos, y en específico está la Red Humanista por la Renta Básica. Pueden solicitar ser parte de este grupo donde se van colocando una serie de iniciativas, talleres, etcétera, ¿no? Vuelvo a repetir, muchísimas gracias Juana, Gilka, bueno, a Pepe y a Pedro, que no están ahora, por este espacio compartido. Gracias a ustedes por el espacio. Ahí nuestro amigo Ramiro en el chat nos ha anotado todos los espacios donde nos pueden encontrar. Este tema apenas está abierto, se necesita del corazón, la cabeza y las manos de absolutamente todas las personas que realmente consideran que es necesario tener un cambio de paradigma y un cambio de mentalidad para ese futuro realmente querido. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por estar compartiendo este tiempo y este espacio. Yo creo que avanzamos mucho y avanzamos bien. Esto es como el agua, ¿no? Que va limando aristas y al final, suavemente, sin darnos cuenta, va lamiendo. A medida que lame la piedra, la va suavizando. Yo creo que esto es así, y la necesidad también nos está ayudando en este campo. Pero yo tengo una fe profunda en que vamos a ir avanzando mucho y muy rápido. Pero tenemos que unir, como planteaba Pepe, sectores y movimientos. Tenemos que ayudar a incentivar esa unión, ¿no? Y que las poblaciones presionen para que esto sea una realidad. Bueno, ha sido un gusto. Aquí son las 4 menos 10 de la mañana, una hora interesante, no sé, para desayunar, por ejemplo, pero es un gusto estar aquí con todos. Mucha paz, mucha fuerza y mucha alegría para cada una y cada uno. Para ti también, Juana. Un abrazo a todos. Gracias. Buenas noches. Un abrazo. Gracias. Gracias, amigos. Sí. Un abrazo a todos. Abren sus... Gracias a todos. Pueden abrir sus Abran cámaras. las cámaras para vernos, ¿no? Pueden abrir sus Gracias. Fuerza y alegría. Saludos. A Charlie, Aurora, Juan Soria, Isidro, si abren su pantalla, su video. Cristian también está. Bueno, yo acá Gracias. veo. Chao, buenas Gracias. noches. Ya no sé qué deciros, ya no sé ni... Bueno. Chao. No nos queremos ir, Juana. Un abrazo. No seguimos Muchas hablando, gracias, Juana. Cristian. Pero porque ahí no es muy tarde. Gracias a todos. Descansa. Ya no sé qué... Chao, chao. No quiero ver a nadie. Gracias, Juan. Juan, Chao, gracias. chao. Muy bien, gracias. Ya te invitamos para otras charlas. Claro, claro, con otras preguntas. Así es. Gracias, nos vemos.
Nos vemos, Juancito, gracias.